Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta sesión de análisis del mercado financiero. Esta sesión es organizada por New Capital Securities y es gratuita y de libre acceso para todos ustedes, así que están siempre invitados a poder participar en cada una de estas reuniones que hacemos con la finalidad, por supuesto, de analizar, de entender, de estar muy atentos en las últimas noticias, dar algunos tips interesantes sobre métodos, ya sea de análisis técnico, fundamental, etcétera, y también para ver las oportunidades que se van generando en el mercado para poder aprovechar y darle seguimiento. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital mediosec.com para que lo tengan en cuenta, lo anoten ante cualquier necesidad, duda que tengan. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y ahí tienen algunas de mis redes para que ustedes puedan seguirme y obviamente ir viendo las publicaciones que voy realizando, que la idea es obviamente mantenerlos al tanto de todo lo que viene sucediendo. ¿Mm? Así que vamos a arrancar el día de hoy. Vamos a tomar esta herramienta que utilizamos siempre, que es el boletín diario. Este reporte también lo confecciona New Capital, es gratuito y lo distribuye a todos los mails que estén registrados para recibirlo. Así que vamos a hacer una revisión de él. Vamos a empezar con la parte de aquí arriba que dice introducción, donde están las noticias, y más abajo está el resumen del calendario económico con los datos más importantes del día. Así que vamos a comenzar aquí, con la parte de noticias. Vamos con la primera, así la vamos leyendo, interpretando y viendo el efecto de esta en los mercados. ¿Sí? El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que es John Williams, dice que, según él, ve la necesidad de que se mantenga la política monetaria restrictiva durante algún tiempo. ¿Mm? Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que no ve que haya recortes en las tasas pronto, ¿sí? Y que lo harían si es que el próximo año la inflación se desacelera a los objetivos que tiene la Reserva Federal, que recordemos que es el 2% al año. Y de momento está por encima de ese dato, ¿sí? Entonces, básicamente cree, según su punto de vista, en este caso de Williams, que las tasas de interés podrían bajar en 2024 o 2025, mientras la inflación se mantenga estable y en torno a ese 2%. Y con eso quiero hacer una aclaración, porque puede ser que se genere un poco de confusión al respecto, y es sobre justamente la cifra de inflación. Acá les hice esta publicación aquí, porque el día jueves 10 se va a publicar la inflación de Estados Unidos, es decir, justo de lo que está hablando Williams. Y acá hay que tener en cuenta dos. Por un lado, tenemos la inflación completa, o la inflación estándar, digamos, y por otro lado tenemos la inflación subyacente. La diferencia entre una y otra es que no se tiene en cuenta, digamos, los precios de los alimentos y de la energía para la medición. Entonces, vemos que actualmente hoy el IPC, es decir, el índice del precio al consumidor anual, está en 3%, muy cerquita del 2% y bastante lejos del 9,1% que llegó al máximo. O sea que ha hecho un camino bastante interesante hacia la baja. Pero se prevé que haya un leve aumento, 3,3%, ¿sí? Pequeño, y si esto realmente sucede así, sería el primer rebote alcista de la inflación, porque hasta ahora lo único que ha hecho estos meses es bajar. Sería un primer rebotecito pequeño, porque tampoco es tanto, de 3 a 3,3. La que sí está más alta y está fuera y lejos del objetivo es la inflación subyacente anual,
que vean que la anterior está en 4,8, prácticamente en 5, ¿sí? Muy cerquita del 5, y se espera que baje a 4,7. Es decir, que hace falta que estas dos inflaciones lleguen al 2% o en torno al 2%, obviamente porque no es que se pide el 2 exacto, sino cercano a ese número. Este está cercano dentro de todo, pero este no. Así que eso hay que tener en cuenta, que estas son las presiones que todavía se siguen viendo a nivel subyacente en los precios. Así que obviamente estamos muy lejos todavía, no tan lejos, estamos lejos del objetivo, y entonces lo que no va a suceder todavía, según los miembros de la Fed, es el tema de bajar la tasa de interés. ¿Qué es lo que puede suceder? O que la mantengan o que la suban. Bien. Ahora, obviamente, los ritmos son diferentes, ya la inflación se ha logrado controlar bastante, entonces no están con esa desesperación de subir, subir y subir tasas. Ahora están un poco más relajados, las subidas son solo de 25 puntos básicos, y además ya han tenido periodos donde la mantienen a la tasa, que es propio de un momento en el que se está acercando cada vez más al objetivo. ¿Se entiende entonces esa noticia en particular con respecto a lo que habla Williams? Que todavía hay una inflación que debe desacelerarse y que ellos ven que de momento no se van a bajar las tasas de interés, ¿sí? Para complementar este dato, vamos a ir a ver, como siempre nos gusta, los barómetros de la Fed, que es una encuesta que se hace a varios economistas, especialistas del mundo de las finanzas y económicos, porque de aquí se sacan, digamos, las conjeturas, los cálculos de cómo podrían estar las tasas a futuro. Y en este caso vemos que para la próxima decisión, que es el día 20 de septiembre, se estima que el 86%, como se ve aquí, de los votos vayan a que la tasa se mantenga igual. Es decir, aquí se ve que no va a haber cambios. Pero que no la sigan subiendo no significa que la tasa siga siendo restrictiva, porque si sigue siendo de 5,5, sigue siendo restrictiva, sigue estando alta y no la están bajando. Mantener no es lo mismo que bajar y tampoco es lo mismo que subir. Son situaciones diferentes. Bien, vamos con el 1 de noviembre. ¿Cuáles son las expectativas? Aquí sigue ganando por mayoría el 71% de que la tasa se va a mantener en 5,50. Pero ya aparece un segundo actor, una segunda posibilidad de que la suban a 5,75. Y por último, para cerrar este año 2023, tenemos el día 13 de diciembre, donde el 65,5 sostiene que la tasa se mantendrá en 5,50 y seguimos teniendo ese 23, 20 y pico por ciento de posibilidades de que la tasa suba apenas en 25 puntos básicos para llegar a los 5,75. Pero bueno, esas son las perspectivas que nos vienen diciendo de la Fed, son las mismas que nos vienen diciendo desde hace tiempo, y acá vemos cómo estos gráficos de los barómetros vienen acompañando esas posibilidades o esa visión. Mientras esto permanezca así, significa que la economía sigue estando en situación de presión. Bien, a ver. ¿Cómo 13 de diciembre si aún estamos en agosto? No, es la encuesta de lo que se piensa que va a suceder en septiembre. En septiembre, en octubre, no, en septiembre, en noviembre y en diciembre son las próximas 3 reuniones que se tienen. Y en cada una de esas reuniones hay encuestas de qué piensan que va a pasar. Eso es lo que estoy mostrando, ¿sí? Es como si yo a vos te preguntara, ¿qué te parece que va a pasar en diciembre? Obviamente son opiniones, no es que sea sí o sí, porque las cosas pueden cambiar. El barómetro lo que mide es eso, encuestas, de lo que sostienen que puede suceder el día 20 de septiembre,
el día 1 de noviembre y el día 13 de diciembre. Bien. Y miren, hay hasta noviembre del 2024, que aquí la gran mayoría sostiene que la tasa ya va a estar bajando, pero falta más de un año, o sea que ya es mucho. Obviamente son posibilidades, pero ya proyectar tanto en un año es muy difícil, porque pueden pasar tantas cosas en el medio. Pero bueno, es para tener una idea de cuál es la expectativa, porque en base a las expectativas el mercado se mueve, ¿sí? Eso es lo importante que tenemos que leer de esta situación. Y saber que se está esperando que baje también el IPC adyacente o el IPC core, como quieran decirle, para que realmente las tasas puedan bajar. ¿Bien? Vamos a seguir. Cualquier otra duda que tengan, me van avisando, yo leo y respondo en el momento, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos? Que las acciones globales el día de hoy estaban débiles, estaban cayendo, y el dólar, bien temprano, estaba a las subas. Ya vamos a ver los gráficos. ¿Por qué? Porque los inversores evalúan los últimos datos económicos débiles que han salido de China. Ahí vamos a ver esos datos también. Y también las acciones bancarias se vieron presionadas después de que Italia aprobara un impuesto sobre las ganancias extraordinarias para prestamistas. Y además, Moody's, sobre todo este tema es muy interesante, que es una agencia de calificación, redujo la calificación crediticia de varios prestamistas estadounidenses medianos, es decir, de bancos de tamaño mediano. ¿Mm? Pero yo considero que los temas más importantes del día han sido la calificación de Moody's y los datos malos de China, que es lo que vamos a repasar justamente ahora. Ujú. Vamos con lo de China, que lo tengo aquí abierto ya que estamos, porque se publicó que ha registrado caídas en sus exportaciones, la mayor caída desde la pandemia. Para aquellos que quizás no sepan que es exportar, si aquí está China y aquí está el país X, el que sea, y China produce un bien o una materia prima o un producto, un servicio, lo que sea, y se lo quiere vender a ese país X, se lo entrega a ese producto y este país X le paga con dinero, obviamente, porque están comerciando. Cuando China vende a otro país, está exportando sus bienes o sus servicios. ¿Bien? Y el país X lo que está haciendo es importando. ¿Mm? Son transacciones de compra y venta entre países diferentes. Si no, sería comercio doméstico, es decir, que te compran tus propios ciudadanos. Bien, entonces vamos a ver esos datos de cómo han caído, porque vean que los envíos al exterior, es decir, como dice aquí, las ventas al exterior han caído un 14,5%, lo cual es un número bastante, a nivel porcentual, es muy grande esa caída, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, y justo acá voy a responder una pregunta que me han hecho, vemos cómo se cayeron las exportaciones a nivel porcentual, no estamos hablando de dinero, acá sino en porcentajes, y también vemos que las importaciones también cayeron. ¿Mm? ¿Por qué pueden caer las exportaciones y por qué pueden caer las importaciones? Vamos a ver eso para entender un poco mejor. Y esto es a nivel general en cualquier país. ¿Mm? Cuando un país vende menos, puede ser por dos situaciones. Vamos a anotarlo acá como nos gusta, ya que estamos. Acá estamos. Un momentito. Bien, entonces tenemos las ventas. Obviamente al exterior, porque estamos hablando de exportaciones, ¿sí? Acá tenemos entonces a China. China está disminuyendo sus ventas. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser los factores? El factor número uno puede ser que el país X o los países X no le compren tanto. ¿Y eso por qué puede suceder? Porque tengan otro vendedor que les venda más barato
o puede ser que este país no tenga, o estos países no tengan el suficiente dinero como para comprarle. ¿Mm? Y la opción número 2 es que la producción de China esté cayendo, entonces no tengan la cantidad necesaria de bienes para vender al exterior. ¿Sí? Básicamente es lo mismo que cualquier local comercial y que ustedes sean dueños, véanlo así. Si sus ventas caen, pueden ser o porque no alcanzan a producir lo necesario y cada vez pueden producir menos, entonces venden menos, porque no pueden producir lo que necesitan, sino que cada vez pueden producir menos porque les alcanza para menos, o puede ser que tengan cada vez menos clientes. ¿Sí? Porque es así, la compra y la venta son dos partes, está el comprador y el vendedor. O puede ser ambas. ¿No? ¿Sí? Eso por la parte de la venta, de que China está vendiendo menos. ¿Sí? Pero también tenemos la otra parte, que son las compras, ¿sí? O lo que son las importaciones. En este caso también las importaciones de China están disminuyendo. ¿Por qué China está comprando menos? ¿Mm? Puede ser también por dos cosas. Uno, porque no lo necesite. No compra tanto porque ellos mismos están produciendo ese artículo. Es decir, si yo veo, por ejemplo, que de repente no me hace falta comprar manzanas al exterior, y bueno, las estoy produciendo yo en mi casa, ¿para qué las voy a comprar? ¿Sí? A eso se refiere. Y la segunda es que haya una disminución del dinero disponible para hacer esas compras. El tema es que en este mundo globalizado, muchos países compran, es decir, importan bienes, ¿sí? Compran esos bienes o servicios y con eso producen otro bien, que ese bien lo pueden exportar o lo pueden consumir dentro de sus propias fronteras. ¿Sí? Hay países que son muy dependientes de las importaciones y puede ser que importen algún chip o algún componente para producir luego sus propios productos. ¿Sí? En este caso, China está experimentando caídas en la importación y caída en la exportación. Y recordemos que China está con un proceso de desaceleración económica. Una desaceleración genera que no puedas importar lo necesario, que no puedas producir lo necesario y por lo tanto no puedas vender lo necesario y por ende no tengas el dinero necesario. Cada vez tenemos menos disponible porque la economía está desacelerándose. Claro, no demandan sus productos por una recesión. Claro, China específicamente no podemos decir que esté en una recesión, pero está teniendo graves problemas. Y acá la pregunta que me habían hecho es ¿por qué la balanza comercial, digamos, tiene un superávit? Porque, es decir, la balanza comercial es igual a las exportaciones menos las importaciones. Pongo así porque estos son los símbolos, por lo menos aquí en Argentina, a nivel económico, cómo se escriben, por una cuestión de costumbre, pero le pueden poner E menos I. ¿Mm? Si vos exportaste 10 e importaste 8, tu balanza comercial va a ser 2. Es básicamente por eso. Acá estamos hablando de billones de dólares. ¿Sí? Acá hagamos de cuenta con un ejemplo básico. Si yo vendo hacia afuera y gano $10, pero gasto comprando $8, mi diferencia son $2. Entonces mi balanza comercial tendrá un superávit de 2. Ahora, si yo importo más de lo que exporto, es decir, que gasto más de lo que gano, ahí tendré un déficit de balanza comercial. Entonces, más allá de que estos dos caigan, eso, para que sea superávit o déficit, depende de cuál es más grande que cuál, básicamente, ¿sí? Para que se entienda ese concepto. Acá lo que te está mostrando, primero, son dos cosas, que las importaciones y las exportaciones caen, pero que además todavía China está generando ganancias con sus operaciones de comercio exterior, tanto en el papel de vendedor como de comprador. Es decir,
que vende más de lo que compra. Es decir, que genera una rentabilidad, una ganancia. Porque peor sería que encima que esté disminuyendo todo, encima tenga déficit. Es decir, que lo poco que compra supera lo que vende. Y ningún país y ningún comercio está bueno que gaste más de lo que gane. Son reglas básicas de resultados, digamos. Y por otro lado, el dato que ha salido bastante feo es la inflación. Vean la inflación anual. Estaba en 0% y ya está en menos 0,3. Entonces ya acá te está hablando de desaceleración. Ya si los precios no reaccionan, es porque la demanda está siendo débil. ¿Sí? Entonces ya hace unos cuantos encuentros que venimos hablando de que China está en una situación de debilidad. Podemos buscar a ver cómo está su PBI. También, obviamente, nada más que el PBI son datos por ahí que llevan más tiempo, porque son anuales o trimestrales. Vamos a ver cómo viene reaccionando. Sumado a que China maneja tasas de PBI bastante grandes. Miren, 6%, la tasa anual, lo comparas con cualquier otro país y ese PBI es enorme para otra comparación, digamos. El PBI dentro de todo viene estable y para que realmente haya recesiones debería haber 2 trimestres consecutivos, que acá vamos a ver, porque acá les estoy mostrando el anual. El anual está bien, está en crecimiento si comparamos los últimos periodos anualizados, pero aquí, para que realmente se considere una recesión técnica, tiene que haber 2 periodos como este consecutivos. ¿Sí? Acá vean la bajada de 2,2 a 0,8. Ya si empezamos a tener dos más así, ahí ya sí podemos decir que China está en una recesión técnica. Pero más allá de eso, que todavía no está decretado, sí tenemos una China desacelerada con exportaciones que caen a niveles de pandemia, o sea, estamos hablando de niveles donde todos los países sufrieron mucho en su comercio, y además esa inflación que está bastante fea. Miren ahí los otros periodos donde la inflación estuvo muy, muy baja. Directamente está negativa. ¿Sí? Así que es para tener en cuenta con respecto a China, sabiendo que es el mayor demandante de materias primas del mundo. Así que si empiezan a ver que por todo esto empiecen a caer, por ejemplo, el petróleo, el maíz y demás materias primas que se utilizan en la producción, que no les llame la atención, ¿sí? Y la otra noticia que considero que ha sido muy, muy relevante en este día es esta rebaja que ha hecho Moody's a los bancos estadounidenses, pero a bancos, digamos, de tamaño mediano, no a bancos grandes. Pero sí está la amenaza de que va a revisar bancos grandes, ¿sí? Que los tiene bajo observación. Ahora, que no significa que los vaya a rebajar, ¿sí? Simplemente que los está mirando con una gran lupa. Ah, acá tengo una pregunta. Si estamos dando estímulos a la economía. Sí, China está actualmente teniendo una política totalmente diferente a las demás, donde está dando de a poco estímulos a la economía, está inyectando dinero. ¿Cómo lo podemos ver a eso dentro de varias cosas? Vamos a ver la más fácil, que es la tasa de interés, que la viene bajando de a poquito, de a poquito, de a poquito. La viene bajando la tasa. ¿Ven? No es tanto lo que ha hecho, obviamente, pero si vemos los últimos 5 años, China viene bajando su tasa, que de por sí está en un terreno alto. Está bastante alta, porque tener 3,6 de tasa de interés y tu inflación es negativa, hay un desfasaje de 3,6. Va, en realidad de 3,3, porque es menos 0,3 negativo. ¿Sí? Va, no, más. Sí. 3,9, perdón, porque tenemos que sumar. Lo resté, pero había que sumarlo, ¿sí? Hay un desfasaje acá.
Hay una tasa de interés real que es positiva, digamos, pero que podría ser más chica. Esta tasa podría estar bastante más por abajo. Así que no nos extrañe que la sigan bajando. Eh, Está bueno, en realidad, que la tasa esté por encima de la inflación, pero tampoco tanto. O sea, hay un desfasaje bastante interesante acá. Vamos a ver entonces cómo sigue reaccionando. Yo creo que va a seguir por el mismo camino. Nada más que bueno, lo hacen de a poquito. Son de ese tipo de comportamiento. Bien, acá me pregunta Hugo, al tener las tasas bajas, ¿incentiva la inversión de las bolsas? En realidad te incentiva, pero estaría mejor que fuese más baja todavía, que estuviese en un terreno más amigable. Si estuviese en menos del 2% sería más amigable todavía. Y sí, cuando hay incentivos, hay estímulos financieros, económicos o monetarios en este caso, eso sí te incentiva a que se haga inversión en las bolsas de China, ¿m? Específicamente, o sea, en las acciones de este país. ¿Sí? Vamos al tema de Moody's. Entonces, hizo una rebaja en una buena cantidad de bancos y los que están amenazados ahora es US Bancorp, Bank of America, New York Mellon, perdón, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial, ¿sí? Dentro de los más grandes está el Bank of New York Mellon, que están, digamos, en revisión. Y esto obviamente impacta, porque recuerden que hace unos meses tuvimos bancos estadounidenses regionales que quebraron, el que estuvieron al borde de la quiebra otros. O sea, esto no es casualidad. ¿M? Primero, Fitch genera una reducción de la calificación de los bonos cuando estuvieron en una mesa de negociación por el techo de deuda. Y ahora los bancos que estuvieron en situación crítica por Moody's son bajados. ¿Por qué? Porque los costos de financiación son altos y cada vez más por las tasas de interés. Las tasas de depósito que deben pagar también son más altas por la tasa de interés. Entonces tienen que pagar más y cada vez prestar menos porque la gente lo ve más caro. ¿Mm? Además, después de la pandemia, no se incentiva tanto lo que es el alquiler o uso de oficinas y se han dado muchos préstamos inmobiliarios comerciales para adquirir oficinas. Y si no se usan, es decir, hay un combo de cosas que generan que estos bancos pequeños que están expuestos a todo esto estén en situación de no tan linda y favorable. Y por eso son rebajados en su categoría. ¿Sí? A ver, acá Santos me dice porque la inflación es negativa. Quedamos en la parte de China, este comentario. Sí, la tasa en este momento es menos 0,3. Exacto. Y estaría genial que las tasas estuviesen un poco más acompañando ese camino. De momento están bastante alejadas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Acá yo lo que les quiero mostrar es este índice BKX, que es un índice bancario de Estados Unidos, que a pesar de que se ha logrado recuperar, pero miren, cerró aquí y abrió acá, y tuvo este gap y llegó, o sea, todo esto cayó por esa noticia, más allá de que se está recuperando, porque bueno, obviamente esto se puede ir solucionando y también obviamente la primera reacción siempre es la más grande, después el mercado se suele ir acomodando, pero no es para dejar de lado esto, ¿sí? Acá tenemos el SP500 que viene ya con caídas, es decir que el día de hoy estuvo muy movilizado por los datos malos de China, tanto lo que es el comercio como la inflación, y por otro lado esta rebaja de Moody's, donde todavía se está digiriendo la rebaja de Fitch. ¿Sí? A ver, ¿qué otra pregunta tengo?
China podría decirse que está empezando una especie de deflación. La estaría empezando, sí. Si sigue en ese camino, sí. ¿Mm? Así es. Y la deflación también es muy peligrosa. Uno piensa que simplemente la inflación es la mala, pero no las dos, son dos extremos y los extremos son malos. ¿M? Cada una con lo suyo, pero son malos ambos. Cuando hay deflación, la economía entra ya a paralizarse. ¿M? Deflación es que las cosas a futuro van a salir más baratas. Entonces, ¿para qué comprar hoy si puedo comprar dentro de una semana, 2 meses? Me va a salir más barato. Entonces se empieza a de a poco paralizar el consumo porque no hay incentivo de gastar ya. ¿Sí? Al contrario, cuando hay mucha inflación, la gente se apura a comprar porque no sabe cuánto va a salir mañana, que es la situación en la que vivo yo ahora. A ese fenómeno se le llama el dinero tipo papa caliente. Agarras la papa caliente y te la querés sacar de las manos. Con el peso argentino pasa eso. Nadie quiere el peso. Prefieren gastar, gastar, gastar ya, porque mañana no sabes a cuánto se va. ¿Mm? Porque se devalúa rapidísimo. Con China estaría pasando lo opuesto. Estamos dispuestos a guardar yuanes. La tasa de interés que paga a nivel bancario, 3,55 es alta. Prefiero ahorrar. Si mañana voy a tener más dinero, va a valer más. El banco me paga una buena cantidad, me quedo en depósitos. ¿Entienden? Entonces se empieza a desacelerar, desacelerar, poner más lento y se puede estancar. Y es muy difícil salir porque en un estancamiento, cuando hay inflación, vos podés bajar la tasa y estimular. Acá ya la tenés. O sea, ¿qué pueden hacer acá para estimular más? Lo único que les queda es bajar más la tasa. ¿Sí? Y tienen margen, pero si tuvieran la tasa muy, muy baja y tienen la economía frenada, no tendrían más nada que hacer. O sea, tienen, por suerte, un margen y estoy segura que lo van a usar. ¿Sí? Así es, sí, acá se ríe Alexandra con la papa caliente, pero sí, es que así pasa. Estamos todos ahí que queremos sacarnos eso de encima. Bien, ¿cuál sería el comportamiento del dólar? Acá pregunta Santos. Vamos a ver entonces el comportamiento del dólar ante todo esto. Lo tenemos, a ver, ya lo muestro. Acá está. El dólar el día de hoy tuvo una leve caída que es esta, pero el dólar se está fortaleciendo ante todo esto, ante todas estas situaciones, más que todo la incertidumbre que se viene generando a partir de esta baja de la calificación de los bonos y que las economías tienden a mostrar debilitamiento, las personas se están empezando a refugiar en el dólar. Ahora, si nosotros lo comparamos al dólar contra la moneda de China, ahora eso ya es otra cosa, porque acá lo que yo les estoy mostrando es el índice del dólar de forma separada. Acá tenemos el dólar contra el yuan, y en este caso vemos que ha tenido movimiento alcista este último trecho, y acá está la última señal de compra que dimos en los boletines, pero esto ha sido por el impulso del dólar. El dólar ha tenido un impulso muy grande, ha sido muy demandado a nivel general, entonces se dio esto. Y previamente a eso teníamos esta señal de venta que se dio por acá, y acá tenemos el recorrido, pero a favor del yuan. ¿Mm? En este caso, cuando ocurren situaciones monetarias de esa forma, el yuan va a tender a, digamos, a fortalecerse, pero el diferencial de tasas va a seguir tirando hacia Estados Unidos. Porque recuerden que siempre es más atractiva la tasa más alta y menos atractiva la más baja. Y estamos comparando 5,50 contra 3,55. Hay una buena diferencia. ¿Sí? Entonces ahí es más complejo medirlo, porque hay tantos factores que inciden, porque es una moneda contra otra, una economía contra la otra. ¿Bien?
Y acá tenemos el movimiento del dólar, que aquí levemente quiso romper, vean que consolidó y volvió a entrar al rango. Hizo rompimiento y apoyo sobre esta línea roja, acá rompe, acá apoya y se fue. Y de momento está queriendo caer un poquito, así que vamos a ver si llega a este nivel, cerca de los 102, cercano a esta línea gris, o si ya va nuevamente a la línea roja. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, el optimismo por la recuperación económica mundial está perdiendo impulso. Pero básicamente, como dice aquí, por el tema de China, por estas caídas en las importaciones y las exportaciones, que ha generado que se genere una falta de optimismo a nivel mundial. Para eso vamos a contrarrestar ese dato con el VIX, que más allá de que ha caído ahora, pero miren los niveles a los que logró subir estos últimos días, ha dado un buen salto y ahora está queriendo tranquilizarse de vuelta. Este índice lo que mide es básicamente la volatilidad y el miedo que hay en el mercado en torno al Standard & Poor's 500. ¿Sí? Mientras más alcista es esto, más miedo siente el mercado, más aversión al riesgo. Y mientras más abajo está, más optimismo hay en las bolsas. ¿Mm? Así que les recomiendo que sigan este índice VIX porque es muy interesante. A ver si se los muestro en semanas para que vean a qué me refiero. Igual a nivel semanal están en mínimos. Pero miren a lo que subió el VIX acá, 16 de marzo del 2020. Acá estamos en plena pandemia, al inicio. Acá en 2018, cuando la Fed quiso subir las tasas de interés y fue totalmente rechazada. ¿Mm? Acá también. Pero estos no son tan grandes, vamos a los más grandes. Y miren lo que tenemos acá, el gigantesco este que se da en noviembre del 2008, que fue el último crash de la bolsa de Estados Unidos con las crisis de los subprime, de los bonos subprime, la crisis hipotecaria. ¿Bien? Entonces, acá podemos ver cómo el VIX, ante situaciones de mucho estrés, situaciones, digamos, de miedo a nivel bolsas, reacciona de esta forma. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, vamos a volver a gráfico de 4 horas para no irnos tan lejos. Pero revisen esto y cuando lo vean muy alcista, significa que el mercado está atravesando un miedo. Y esa aversión al riesgo va a llevar a los inversionistas a refugiarse en activos como el oro, el dólar, los bonos, el franco, el yen, cualquiera de ellos. No siempre se refugian en todos, a veces va en uno, a veces va en otro. En este caso, como el dólar además tiene tasa de interés alta, se vuelve mucho más atractivo que un refugio que no te devenga ningún interés, como el oro. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Alguna otra duda? Espero estar siendo clara. Y vean que el mercado está bastante revolucionado. Y bueno, y aquí hace hincapié específicamente en Moody's, que ya lo hemos visto y no lo vamos a repetir. ¿Bien? Aquí están entonces los datos del día de hoy, eh, donde ya vimos que el dato más importante y más choqueante del día ha sido la inflación de China, que realmente ya está en terreno negativo y es algo para empezar a preocuparse. ¿A qué se refiere con el oro que devenga intereses? Ahí te explico. Devengar significa generar, es como decir generar. Vos tenés un periodo de tiempo, el mes 0, mes 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Que vos tengas, que compres un activo aquí, el que sea, supongamos dólares, vos comprás, adquirís o tenés, porque cobras en dólares, en el momento 0. A estos dólares los depositas en un banco. Supongamos que depositas $1.000. En el mes 1
Puede ser que tengas 1001, en el mes 2, 1002, y así, hasta que tengas 1030, ¿sí? ¿Qué significa? Que durante todos esos periodos de tiempo, los $1000 te devengaron o te generaron intereses a tu favor. Es por eso que cuando vos te vas y sacas tu dinero del banco, te vas con $30 más, al cabo del tiempo que sea. Si vos depositas oro en un banco, te vas a ir con el mismo lingote de oro, no te vas a ir con más oro, porque no te genera o no te devenga ganancias ni intereses. A eso me refiero con devengar, nada más que ese es el término que se utiliza en contabilidad. Pero si vos querés decir generar, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? El dólar está generando mucho ahora porque su tasa anual de referencia es del 5.5. Es decir, que si uno va a un banco y deposita dinero, te van a dar en torno al 5.50. No siempre te dan exactamente lo mismo de la tasa, suele ser un poco menos. Pero con que te den 5 o que te den 4.80 o por ahí, aparte cada banco maneja sus tasas, pero nunca pueden superar esta. Siempre es en torno a, pero por debajo. Si vos llevas dinero y lo dejas depositado, en un año te dan el 5%. Con el oro eso no pasa. Al contrario, si vos depositas oro en un banco, tenés que pagar para que te lo cuiden. Es decir, genera gastos, no deben ganancias. Ese sería el concepto. A ver, acá tengo otras preguntas. Acá Hugo dice si los resultados empresariales de los principales bancos han sido buenos. Sí, han sido buenos los resultados de los grandes bancos. En general, sí. Han sido buenos no solamente los de los bancos, sino también los de las empresas que se dedican al rubro de finanzas, sin necesariamente estar en rubro banca. Como por ejemplo los grandes fondos de inversión, junto al rubro bancario, han tenido buenos datos interesantes. Pero bueno, esta calificación es puntualmente con los bancos medianos y pequeños, que son justamente los que tuvieron problemas de liquidez a principios de este año. Bien. Si no saben a qué me refiero, porque quizá en ese momento ustedes no estaban muy interiorizados o no estuvieron presentes en algunos de los seminarios, busquen aquí en mi cuenta de YouTube, Emilia Jiménez Trading, o si no en mi Instagram también, el video que habla sobre estos problemas en los bancos, ¿sí? A ver, yo lo voy a encontrar. Este de acá, ese que dice quiebra bancaria, mercados en pánico, donde ahí se muestra Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank, etc. Esos bancos estuvieron en muchos problemas. Algunos quebraron y otros quedaron al borde y fueron rescatados por la Reserva Federal. Vean ese video, que como verán no es de hace mucho, es de hace unos meses, y el problema bancario no se ha resuelto, porque no es que se resuelve de la noche a la mañana. Y el día de hoy, Moody's nos está mostrando que realmente era así. Acá me preguntan sobre los resultados en camino de Disney, si pueden ser un detonante para el alza, se encontraba cercano al mínimo de 2020. Bueno, vamos a ver Disney. Vamos a ingresar directamente acá a la página Investing para ver los datos de la próxima publicación. Acá tenemos la acción. Vamos a esperar a que se cargue. Y también la voy a ir cargando acá. Bien. Bueno, acá están las últimas señales. Esta sería una que todavía no se ha dado, pero podemos ver claramente que está en mínimos, ¿sí? Desde acá se lo vemos. Vamos a ver ahora la parte fundamental y vemos que la fecha de próximo resultado dice 8 de agosto, ¿sí? Después vamos a ver bien si esto ya se ha publicado o no, porque a veces se publica un rato después, ¿bien? Pero se debería estar publicando ahora. Lo que podemos ver es el historial de resultados.
Acá tenemos de forma anual y también lo tenemos de forma trimestral. De forma anual vemos que de 2015 a 2022, los ingresos totales, es decir, estas barras azules, están creciendo. Eso es un buen dato para tener en cuenta. Después, podemos ver que el beneficio por acción es de 2,26. Podemos ir viendo también cómo se comportó ese dato. Ahora vamos a ver a la parte fundamental. Podemos ver, por ejemplo, los ratios. Porque una cosa es que el precio esté bajo y otra cosa es que la empresa sea mala o le esté yendo mal. Y vimos que los resultados empresariales, las ganancias, están creciendo desde el 2015. Vamos a ver ahora los márgenes, es decir, las ganancias. Lo que ganan de forma bruta, de forma operativa, antes de los impuestos y la utilidad neta. Y acá vemos que las utilidades están todas en positivo, es decir, acá ese que dice TTM es trimestral y esto es de los últimos 5 años. Lo que podemos ver aquí, básicamente, es que la empresa genera márgenes, genera utilidades. ¿Sí? Acá podemos ver la rentabilidad sobre la inversión, sobre los activos, sobre fondos propios, y vemos que es rentable también. Podemos ver con respecto al test ácido y el test de solvencia, que es una empresa que puede pagar sus deudas tanto a corto y a largo plazo. Y bueno, hay un montón de otros que no quiero ir tan a detalle porque son un montón, pero a grandes rasgos podemos ver que es una empresa solvente, que es una empresa rentable y que tiene márgenes de utilidad interesantes, ¿sí? O sea que no es una empresa que esté mal, básicamente. ¿Qué otra cosa? Podemos ir a la cuenta de resultados para ver un poquito más. A ver el BPA, si me lo muestra por acá, que es el beneficio por acción, a ver cómo ha ido evolucionando. No me acuerdo si estaba en esta parte o en dónde. A ver qué me carga. No, quiero buscar el gráfico de BPA. Pero bueno, a ver, acá vamos a ir anual. Creo que acá tenemos algo. Sí. Ah, no, dividendo, utilidades. Bueno, acá me he dado la utilidad por acción y a ver cómo va del 2019 al 2022. Y no, no es tan interesante esto. A ver, vamos a ver a ver acá. Ahí se va a cargar, vamos a ver si es ahí que está este gráfico. Acá está, esta estaba buscando. Bien, acá lo tenemos de forma trimestral a esto, ¿sí? Pero podemos ver más datos por aquí. Y acá tenemos desde el año 2021, desde febrero, y lo que queremos ver el BPA, que es el beneficio por acción. Y por otro lado tenemos los ingresos. Lo que tenemos que ver no es si está verde o si está rojo, sino que si el comportamiento que estamos chequeando tiende a crecer. Eso es lo que nos tiene que importar. En el caso de los ingresos vemos que sí. ¿Mm? Acá este fue el único mes, digamos, que cayó un poquito, y acá también, pero la tendencia es alcista. En el caso del beneficio por acción también, nada más que acá titubeó un poco, pero dentro de todo es un crecimiento. Así que a grandes rasgos, obviamente, esto es un análisis bastante por encima, pero podemos ver que es desde un punto de vista financiero, contable, balances, ratios, todos esos ratios que les mostré se sacan del balance, donde se comparan activos con pasivos, con activos corrientes, pasivos no corrientes, ventas, etcétera, etcétera, utilidades, y se van sacando esos ratios, dividiendo uno contra otro para ver, por ejemplo, qué tan rentable es una empresa, cómo está con sus deudas, cómo son las de largo plazo, las de corto plazo, pero básicamente es una empresa que está sólida, además tiene una trayectoria y simplemente lo que tenemos que esperar son buenos momentos para comprar, los precios están bajos también, y si ustedes compran la acción real, digamos,
están comprando una acción tipo spot, es decir, que están comprando la acción real. Y ustedes la van a tener. Por más que la acción valga 100 o valga $2, la siguen teniendo. Y hasta que no la venden, ni ganan ni pierden. Es como tener un auto en su casa. El auto está ahí, sigue siendo de ustedes. Ustedes tienen la llave, no la tiene otra persona. El auto puede valer más o puede valer menos. Si ustedes tienen la paciencia suficiente para esperar a que esta acción remonte, listo, ya está. Eh, pero bueno, no sé si respondí la duda con respecto a Disney. Vamos a ver directamente acá calendario de resultados. A ver. Capaz que... Ah, no, todavía no. ¿Ven? Se publica, bueno, en realidad 9, capaz que leí la fecha al revés, pero es el día 9 de agosto, y se publica a la noche, por eso está la lunita. Es decir, mañana, miércoles, después de que cierre la sesión de Wall Street, se va a publicar. Y acá están la previsión de ingresos y la previsión de beneficio por acción. Es decir, el beneficio completo dividido la cantidad de acciones emitidas, circulantes, y ahí se estima esa ganancia. Lo que no significa que se reparta esa ganancia. Puede ser que sí o que no, eso lo decidirá la asamblea de accionistas de Disney en el momento que corresponda. Y bueno, mañana tenemos ese dato interesante para esperar. Tenemos otras interesantes, Ralph Lauren, Home Depot, Cisco, Target, bastantes empresas, no tantas como antes, ya son cada vez menos las que se van listando y van publicando sus datos, y si ustedes van siguiéndolas, eh, obviamente tienen que indagar, porque cuando ustedes compran una acción tienen que saber cómo está esa empresa, cómo es su salud, y sí o sí hay que ver balances. Y hacer un comparativo con años anteriores, hacer un comparativo con empresas que son del mismo rubro, porque quizás hay una dentro del mismo rubro, una que le va muy bien y otra que le va muy mal, y hay que preguntarse por qué. ¿Sí? Si, por ejemplo, a Disney lo comparamos, no sé, con Paramount o con cualquiera otra de estas empresas que tienen negocios similares, y vemos que hay una que le va muy bien y otra que le va muy mal, entonces hay que entender el por qué, si ambas se dedican a lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué las personas, los consumidores, eligen a una y hacen que esa empresa gane más? ¿Sí? ¿Qué hay detrás del éxito y del fracaso de cada una? Al entender un poco más el modelo del negocio, uno puede entender o prever los posibles movimientos de las acciones, ¿sí? Porque si una empresa está mal, y va a ser muy raro que la acción suba, salvo que suba por una cuestión netamente de especulativa que dura muy poco. Ahora, si es por una cuestión de que la empresa genera crecimiento sólido, tiene una buena base de clientes que son fieles, que hace mucho tiempo que los tiene, que brinda servicios de buena calidad, que tiene conforme a su clientela y se generan cada vez más ventas, porque lo estás viendo a través del estado contable, si la acción no sube será cuestión de tiempo. Pero te está reflejando que la empresa es de buena calidad. Tarde o temprano subirá, hay que tener la paciencia necesaria, por eso les decía. Si compran la acción, hay que tener la paciencia de tenerla ahí hasta que crezca. ¿Bien? Ahora, si ustedes ven que la parte contable está fea, y bueno, meterse en una empresa que da pérdida o que no puede hacerse cargo de sus deudas y no es interesante, para nada. ¿Mm? ¿Se entienden? No sé si quedó alguna otra pregunta por ahí, me parece que no. Creo haber leído todas. Bien. Recuerden entonces todos leer estos boletines que a diario se publican y se dan, digamos, un resumen de las noticias que más relevancia tienen en cada día. Bien. Eh, y también tiene diferentes activos financieros que se van analizando, ya sean commodities, acciones, eh,
activos de divisas o de criptodivisas en algunas situaciones, y todas tienen un precio específico de referencia para que ustedes puedan comprar o vender, obviamente complementándolo con sus propios análisis, y también las noticias que tienen impacto directo en estos activos para que puedan hacer la parte fundamental. Para tener este boletín, simplemente deben ingresar a la página newcapitalsecurities.com e ir a la parte de suscripciones, que ahora les voy a mostrar, acá abajo. Y acá donde dice boletines, hacen clic aquí en este botón rojo, se registran, dejan el mail y a partir del día siguiente, de lunes a viernes, lo reciben. También les recomiendo que soliciten una cuenta demo para que puedan tener esta plataforma instalada en su computadora y puedan empezar a usar y a practicar cómo se opera, obviamente de forma de simulación, ¿bien? El contexto es de alta incertidumbre, la subida no será tan fuerte. Y hay alta incertidumbre, eso es verdad, y cada vez hay más, porque Estados Unidos está teniendo sus bonos, que son los bonos más importantes del mundo, con no la mejor calificación, los bancos. Está bien, en este caso son bancos pequeños, pero ¿qué pasa si estas decisiones se extienden a bancos grandes? Ahí ya sería un problema mayor. De repente tampoco es tan grave, pero es como que se va sumando piedras en el camino. Y bueno, y China con la situación que tiene, que cada vez es peor. O sea, hay incertidumbre por donde lo veamos. ¿Mm? Nada más que depende de qué hagan ustedes. O sea, una cosa son la parte especulativa, que es operar soportes, resistencias, rebotes, entro y me voy rápido, que es más tipo trading. Y otra cosa es una inversión en una acción a largo plazo. ¿Mm? Donde las empresas, si uno las analiza hacia atrás, por ejemplo, no sé, 20 años atrás, ¿cuántas crisis hubo en 20 años atrás? Y si la empresa, a pesar de todas esas crisis, sigue dando ganancias, es porque es una empresa sólida. ¿Sí? Vuelvo a Disney. Vamos a ir a semanas. ¿Mm? Vamos a ir, por ejemplo, bueno, a los años 80. Es una empresa que lo único que ha hecho es crecer. Tiene momentos de idas y venidas como en cualquier momento. Sí, acá también tuvo idas y venidas. Pero lo importante es que es una empresa que crezca. Entonces, si analizamos y vamos en profundidad y vemos que hay chances, que el balance es bueno, y vamos a tener que tener el estómago suficiente, si entramos ahora, por ejemplo, de aguantar una situación de incertidumbre. Y si no, lo que podemos hacer, si ya sabemos que esa empresa es buena, es esperar a que se disipe y ahí invertir en largo plazo. Pero esa decisión es netamente del operador, o sea, nadie puede decir qué hay que hacer. Depende el estómago de cada uno. Pero es totalmente diferente lo que es el trading, a eso me refiero. Una cosa es la inversión, otra cosa es la especulación. Ambas son buenas, pero son diferentes. Y hay que ver con cuál de cada uno de ustedes se siente más seguro, o puede hacer las dos también. Una complementa a la otra, por supuesto. Así es. Bien, los quiero invitar a todos para el seminario de mañana a la mañana. Lo pueden participar de aquí todos los días miércoles 10:30 a.m. en la mañana, horario de Colombia, horario de Perú, o lo que es lo mismo, 12:30 p.m., mediodía, horario Argentina, Chile. Hacemos los seminarios de análisis en vivo y de perfecciona tu trading. Así que los quiero invitar a todos a que participen porque hacemos mucho hincapié en cómo ustedes operan y hacemos retroalimentación de las posiciones que van tomando o que desean tomar. ¿Sí? Así que, bueno, eso es todo por este seminario. Espero que les haya parecido interesante. El link es el mismo que usaron ahora, lo pueden usar. Así que espero que vengan también. Todos los seminarios se graban, los pueden ver a las grabaciones aquí en mi YouTube, de todos los que hemos tenido hasta ahora, que son un montón. Muchas gracias a todos por estar y por acompañarnos siempre. Que tengan una linda noche y será hasta mañana. Que anden bien.